I això, i estem aquí per conèixer sobretot a l'Elvira, la nova directora del MACBA. Crec que tothom coneix el seu currículum, per tant té una trajectòria que l'avala a bastament, pels seus coneixements, per les seves idees, pel seu talent, pels llocs en els que ha treballat, però també per l'energia que desprèn, perquè del procés de selecció a mi el que m'ha arribat és que tothom ha destacat que ha arribat amb una grandíssima energia i això em sembla que és un element molt positiu a destacar. I m'agradaria també destacar que l'Elvira arriba a generar molta il·lusió, o sigui, realment s'ho està posant difícil a si mateixa perquè ha arribat generant expectatives i crec que ja és molt destacable el fet de que han hagut moltes ressenyes, molts comentaris a les xarxes, als mitjans de comunicació, donant-li la benvinguda i realment agraint i celebrant la seva arribada al MACBA i el seu retorn a la ciutat de Barcelona, on esperem que et sentis com abans a casa teva. I no em vull allargar, jo simplement m'agradaria també destacar que crec que, entre d'altres coses, l'Elvira Jangani aportarà segur molts elements de singularitat que poden tenir a veure, ella ens ho explicarà millor, amb qüestions de gènere, d'identitat, de raça, de poder, de recuperació de memòria col·lectiva, d'intervenció a l'espai públic, de visibilitat de cultures minoritàries, d'etnografia urbana, d'aprofundir i ampliar l'apertura del museu, la relació amb el barri, amb la ciutat, de generar sinergies amb altres equipaments culturals i en general amb altres actors de ciutat, perquè també crec que són els temps que estem vivint, no? Estem vivint temps de canvis, alguns sobrevinguts, com aquesta pandèmia terrible, alguns d'epocals i crisis civilitzatòries com el canvi climàtic, però també els moments de crisi són precisament moments de creativitat, d'innovació, d'idees, d'atreviment. I jo, bàsicament, com a alcaldessa de la ciutat, el que voldria és encoratjar l'Elvira a que tingui aquest atreviment, que evidentment sé que serà molt curosa recollint el que és la trajectòria del MACBA, que és una trajectòria molt sòlida també i molt apreciada i estimada a la nostra ciutat i arreu del món, que sabrà recollir aquest llegat, però que també no es quedarà intimidada per aquest llegat i s'atrevirà a començar aquesta nova etapa, que tindrà memòria, però que tindrà també mirada cap al futur, amb obertura, amb valentia, amb innovació, i dir-te que ens tindràs al teu costat. Ens tindràs al teu costat per entomar aquesta nova etapa. Tu ets la directora del MACBA i, per tant, les institucions, la Fundació, la gerència i tots nosaltres el que hem de fer és ajudar-te a que puguis entomar aquesta nova etapa amb tota la llibertat i amb totes les capacitats i eines necessàries per fer del MACBA aquest instrument de política cultural que volem que ha sigut sempre i que volem que agafi encara més força en relació a la ciutat i en relació de la ciutat amb el món. I, per tant, és un repte enorme, però segurament és un moment interessantíssim per entomar aquest repte i nosaltres estem molt, molt contentes de que estiguis aquí, Elvira. Moltes gràcies. Bon dia a tothom, benvolguda alcaldessa, consellera, presidenta de la Fundació i Lola, directora general de Belles Artes. Moltes gràcies per acompanyar-me en un dia tan especial. Jo crec que els passats 15 anys de la meva vida, cada vegada que escrivia una carta per presentar-me una feina, a la Tate ho vaig fer quan estava a Creative Time, sempre deia la importància i l'important que va ser per mi ser a Barcelona, estudiar aquí, a la UAB, a la UPC i formar part dels col·lectius que demanaven l'arribada del CCCB, l'arribada de Jocs com Hangar. Vaig fer la meva primera exposició a Can Felipa i vaig venir al MACBA, primer a veure una exposició de Sia Darmajani i després vaig venir un dia com a treballadora perquè estava fent de guia turística dintre de, no sé si encara existeix, la ruta del modernisme i em vaig tocar substituir una persona que s'havia posat malalta al MACBA. I totes aquestes històries per una persona com jo, que d'uns orígens molt modest, va ser fonamental per això, per entendre què significa la cultura i la contracultura, el rol de les institucions públiques i privades i el paper que tenim com ciutadans d'entrar a aprendre el que és nostre. Com que la meva mare està escoltant això, vaig a fer el meu parlament i algunes de les idees preliminars, com sabeu, jo parlaré del projecte més endavant.
Simplement perquè no he tingut l'oportunitat de compartir-lo amb l'equip i crec que són els primers que haurien de sentir això. Però aquesta presentació d'avui són aquestes notes que ens ajuden a pensar, com deia l'Ainoa i l'alcaldessa i la consellera, que ja m'han tret la meitat del meu discurs, que són les qüestions que haurien de tenir en compte per pensar en un MACBA per venir, ¿no? Como decía, todo lo que necesita el MACBA para dar el siguiente paso está aquí, ¿no? La condición de posibilidad para el resurgimiento de la institución pasa por una cosa de base, que es entender su localización en un barrio histórico y diverso, en su equipo, mi equipo, nuestro público, los planes que existen, como decíais, del nuevo edificio y la posibilidad de expandir la colección desde las historias y las experiencias que fomenta, pero también desde las ausencias, desde la capacidad de imaginación y gestión que nos brinda un órgano de gobierno sin precedentes, y eso creo que es importante destacarlo, la generosidad y la solidaridad y la comradeship, la camaradería, de los miembros políticos del consorcio y la excepcional voluntad de la Fundación MACBA, además de alianzas y convenios como el firmado no hace mucho con la Caixa para poder hacer uso de la colección para las historias que vamos a contar. Además, como sabéis, el MACBA está inmerso en una ecología del arte. La primera es la de Barcelona y sus agentes, deseosos de reactivar una red en la que el museo forme parte y tenga un lugar distintivo, pero dentro de una coalición no jerárquica. Eso para mí es muy importante. Este tiene que ser un lugar crítico, una puerta de acceso al panorama local que observa la importancia de ese panorama de calle, transdisciplinar, transgeneracional, y que caracterizó, si os acordáis, la cultura de los años 70 y 80. En mi propuesta, esa cultura, esa cultural milieu, ese contexto cultural, constituye el origen de la institución. Constituye el contexto vernáculo local, una serie de gestos instituyentes, y la colección y la donación, gracias al trabajo que también el equipo de Ferran hizo con la donación de Tous, es un claro ejemplo y un caso de estudio de ese momento. Y yo sitúo el punto de partida de este nuevo MACBA en la generación que deriva de artistas visuales, pero también de otras disciplinas, de colectivos vecinales, de pedagogías radicales y de coleccionistas que creyeron en ese momento en nuevos formatos y que creyeron en lo institucional antes de la institución. Este nuevo punto de vista, desde el que quiero imaginar el museo, tiene como fechas clave la caída del muro de Berlín, el comienzo, ¿no?, quizás la entrada de España en la Unión Europea, pero también en el momento en el que la Unión Europea se empieza a cuestionar y su disolución. Me parece importante, como decía, la disolución del bloque soviético y la caída del muro de Berlín, la declaración de la guerra contra el terrorismo en 2011, que ha sido uno de los temas que también he abordado en los últimos años, y el actual paradigma neoliberal en el que está inmerso nuestro presente, ¿no? El interés que tengo hacia el MACBA es también renovar las formas y discursos artísticos internacionales de la época de posguerra, que continuarán siendo, como lo han sido hasta ahora, objetivos de posibles proyectos artísticos internacionales, exposiciones colectivas, individuales de gran escala y programas públicos y proyectos de investigación, ¿no? Esta cronología que pretendo presentar propone un enfoque geográfico y conceptual que constituirá un conjunto de premisas investigadoras para formular una serie de iniciativas transdisciplinares, transgeneracionales, en un entorno que es a la vez hiperlocalizado en este contexto y también lejano, ¿no?, que atiende a esa realidad más allá. Pero también quiero decir que esta es una posibilidad increíble, este es un momento extraordinario para examinar la propia historia institucional del museo, pero vista desde un punto de vista y sobre todo para superarla. Quiero que escapemos de la autorreflexión, que valoremos éxitos y fracasos, que formulemos un nuevo alcance para el plan estratégico y la agenda museística y pedagógica del museo, revisando la capacidad de creación de audiencia, así como imaginando nuevas formas de alcanzar
y de mantener públicos a largo plazo. Esa es una asignatura pendiente junto con el vínculo social, que es absolutamente fundamental. El equipo educativo, el equipo de programas públicos, pero también el equipo de curaduría. Vamos a trabajar de un modo transversal para hacer eso posible. Me salto un par de cosas porque ya me estoy poniendo rollista. Hay una cosa muy importante también, que lo decíais vosotras, esta idea de que el MACBA tiene que tener un lugar en el... por cierto, que además estoy aquí absolutamente admirada de que por primera vez en esta tarima somos todas mujeres. Somos todas mujeres inteligentes, no solo mujeres. Y somos también mujeres determinantes, ¿no? Yo les decía a Joan me hizo una pregunta durante la presentación que me pareció bellísima, de cómo yo veía el MACBA dentro de mi carrera. Y le decía que me sentía que estaba absolutamente preparada, que era el siguiente paso. Y que quizás nunca había ambicionado nada. Siempre he trabajado con mucha determinación, nunca con una agenda personal persiguiendo el éxito. Siempre pensaba en la siguiente cosa, en lo que me parecía que era importante hacer. Pero que sentía que ese momento era el momento que tenía que dar y que me sentía absolutamente preparada. Pero no solamente porque yo haya estudiado mucho y haya estado en muchos sitios, sino porque tengo el deseo de compartir ese gesto con un equipo increíble. El éxito transgeneracional del MACBA tiene que ser aplaudido y quiero cuidar a mi equipo desde el momento de presente y hasta el futuro. Ese va a ser el MACBA que yo lleve adelante, un MACBA de los afectos, pero que también pueda entrar, como bien decíamos, en colaboración con los agentes que forman parte del Consell, que es una estructura fundamental sin la que nosotros no podríamos trabajar. El MACBA tiene que ser un lugar, por supuesto, también de programas públicos y pedagogías radicales, pero también de proximidad, conservando ese rigor que ha hecho de esta institución un perfil investigador. Debe también hacerse eco de esta ecología hacia el exterior, promocionando el arte y los saberes locales. Debe ser, como decía recientemente una joven comisaria, a la que le agradezco muchos detalles que me sirvieron en esta presentación, tiene que ser un lugar en el que le pasen a una cosas memorables. Ese es el MACBA que estamos buscando. También es o debería ser un museo clave en la región capaz de establecer líneas de actuación para la toma de decisiones en materia de política cultural y políticas públicas, conduciendo a la formulación de nuevos paradigmas en la historia del arte y contribuyendo a programas que se solidifican en proyectos anteriores como Habitación 1418 o la más reciente conceptualización del PEI, de la que aquí admiro y quiero agradecer a Pablo Martínez su labor. Pero también programas cercanos a los más pequeños y a los más grandes, en estrecha colaboración con autoridades pertinentes. A nivel nacional, debería ser una de las instituciones que lideraran el panorama y que atrajese a un público y profesionales en Barcelona de manera consistente. Un perfil internacional en el que la calidad de las obras y las narrativas de la colección deberían ser únicas, motivadoras, y cuando no fuesen innovadoras en términos de formato, sí serlo en términos de rigor y de la forma en que confabulan unas narrativas nuevas. Tenemos que reconocer, como decía antes, el éxito transgeneracional de esta institución y creo sinceramente que el mundo del arte necesita superar las nociones de un nuevo institucionalismo de los años 90 que solía determinar el éxito de cualquier intento de institucionalización definido y conectado a un cargo o a una figura en particular. Alguien que encontraba su capacidad de acción en una institución en la que todo estaba determinado internamente. Ese modelo institucional, extremadamente ajustado a los intereses y a las agendas individuales, no es el modelo que quiero para el MACBA. La situación actual del museo exige una transformación institucional más allá de dichas agendas y ofrece, como bien decía la presidenta, la posibilidad de crear, y en eso me siento honrada de haber tenido la posibilidad de ser escogida como directora, para llevar una cuestión de liderazgo y una visión carismática de la institución para que consiga prosperar hasta su máximo potencial. Y es mucho, es uno que ni siquiera
gente que favorece o que son detractores del MACBA tienen en su imaginación. Nosotros vamos a volar. Pero para eso necesito que me dejéis trabajar, ¿eh? Y eso significa un cambio de organigrama, probablemente, y eso significa una reestructuración de la institución. Y eso estoy encantada de que el Consell y que el equipo de trabajo desde el museo nos han dado la posibilidad de empezar y seguir mejorando esa estructura para que, como bien decía la consellera, termine esta etapa de culminación, y también lo comentaba Ainhoa, en la que los éxitos que hemos cosechado hasta ahora se vean reforzados por esa estructura que vamos a generar en el museo. Como decía antes, hay que consolidar estos más de 25 años, pero también superarlos en una institución que se quiere conectar en el momento, con el presente, pero también consciente de su historia y en constante renovación. El MACBA del futuro, como me decías, me has quitado la frase, no pasa absolutamente nada. No es mía, ahora ya es del museo. El museo tiene que ser una institución necesaria. Tiene que ser un lugar que fomente la pertenencia, que a sus públicos demanden, que nos exijan el sentido de propiedad. Eso es fundamental también para mí. Y esta la propuesta que os presento, no hoy, pero que os presentaré en el futuro, plantea las premisas del por qué, el para quién y el cómo. Esta institución se va a convertir aún más en una institución orgánica, accesible, transparente, viva, plural, dinámica e inclusiva. Aquí tenéis otros cuantos adjetivos. Si queremos, como bien decía Ainhoa, situar al visitante, al artesano, que veis en esta frase, Michel Rotro y yo era un antiguo... he pensado en muchas frases que traeros. De hecho, pensaba que en la situación que estamos viviendo tenía que utilizar quizás algunos momentos de Tirant lo Blanc y de la idea de la épica, ¿no? De que el camino del héroe empieza siempre con un obstáculo, ¿no? Yo recibía estas maravillosas muestras de cariños de todo el mundo, de gente que no me conoce, con cosas que realmente me han hecho llorar. Pero que también me han dado una profunda satisfacción. Pero quise volver a la idea de Trujillo de que el poder está en la historia y de que existen unos artesanos, como él bien dice ahí, que queremos nosotros, si queremos que esos artesanos, el usuario, el visitante, ¿no? También lo decía Lola, que recuperaba esa idea que yo presentaba en la presentación, ¿no? De que también el usuario despistado es un público MACBA, ¿no? Y que creía que era importante que si nosotros queríamos situar al usuario al centro de nuestra capacidad de acción e influencia, de desplegar nuestros servicios públicos dando a esa agencia, ¿no? Digamos. Todavía tengo que aprender cómo traducimos juntos agency en inglés a un término que en español nos suene a todos posible. Pero que la capacidad de acción, que es como lo traduzco ahora, es de la individualidad de ese usuario o de quienes constituyen como colectivo, tiene que hacerse evidente. Y en ese sentido debemos reflexionar, ¿no? ¿Quién es el nosotros al que se dirigen las exposiciones temporales y los programas públicos, los programas educativos? ¿Cómo construimos estructuras alrededor de contextos y públicos específicos? ¿Cómo damos cabida a sus deseos y sus objetivos? ¿Cómo galvanizamos al público artístico y no artístico para que participe en un conjunto de ideas y compromisos? Además, si el objetivo del MACBA es apoyar una experiencia artística democrática, ¿cómo funciona? ¿Y cómo se fomenta esa participación? ¿Qué roles tienen la autoría y la voluntad popular en la creación de espacios y cómo esos espacios pueden hacerse eco de una miriada de subjetividades? Todas estas preguntas van a tener un momento de reflexión, sobre todo de cara a nuestra formulación de lo que va a ser la apertura de los nuevos edificios, de ese nuevo MACBA, y la que espero que, como bien decía, me acompañe y me siga acompañando el Consell. Me siento absolutamente reforzada. Si ha habido alguna duda en estos últimos días, lo que yo he recibido ha sido todo lo contrario, una visión de Elvira para adelante. Estamos aquí para pensar en el futuro, en darle pie y lugar a tu programa. Y en eso me siento, como decía, humildemente agradecida. Muchas gracias a todos.